As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Aquí estamos con ganas de hablar de la nueva Champions, ¿no? Que ya la hemos estrenado. Cada vez más difícil, Javier, estar a salvo del trabajo, ¿eh? O sea, ahora que grabamos 2 veces por semana, el otro día un oyente me envió una noticia trágica que fue en el mismo entrenamiento se lesionaron los 2 porteros del Boavista. O sea, el primer portero y el segundo portero. Me comentaba el oyente, Cel, creo que era, que nadie pensaba en el tercer portero. O sea, el tercer portero que ese día salió de casa tranquilísimo, ¿no? Que ya sabes que es mi aspiración laboral favorita, ¿no? Una de las favoritas, ser tercer portero de un equipo de fútbol. Pues de repente se ha tenido que poner las pilas. O sea, llegó a casa y empezó a enviar WhatsApps anulando citas, ¿no? Que tenía. Pero esto es como las siguientes semanas. Como con lo que decían que el rey y el príncipe nunca viajaban en el mismo avión, por si acaso, ¿no? Para no dejar, en caso de que hubiera un accidente, para no dejar sin trono al país, ¿no? Pues esto es igual, no pueden entrenar el mismo partido, el primero y el segundo partido, porque se pueden lesionar en la misma jugada como ocurrió. Y luego también otro día vi un vídeo de estos cortos del tercer portero del Manchester City, que tiene 37 años de por ahí, y decía la gente que era la vida cañón, llevaba el tipo que cobra como no sé cuántas 1.000 libras a la semana. Claro. Que eso me gusta mucho más en Inglaterra, que hablan del sueldo de libras a la semana, ¿no? Que es como muy, me parece mucho más ilustrativo que otras mediciones. Y decían que le habían hecho un vídeo como muy gracioso en el que estaba esperando la llamada de la selección, del seleccionador de Southgate para ir a la pasada Eurocopa, ¿no? Entonces te hacía bromas, ¿no? Bueno, a la pasada Eurocopa no, al pasado parón de selecciones, que estaba diciendo a ver si me llaman para ir. No, pero eso que me has apuntado de que el rey y el príncipe no iban en el mismo avión y esas cosas, me ha dado ideas, ¿eh? Porque a lo mejor, no sé, imagínate que te llevan a un congreso o algo de trabajo o lo que sea, y siempre a lo mejor pues hay un coche que te recoge y te lleva a un sitio, ¿no? O hay como grupitos y no quieres ir con alguien por lo que sea, ¿no? Y le puedes decir así en una parte, no, es que tú y yo somos los más importantes de este foro. ¿Este congreso? Claro, tendríamos que asegurarnos que por lo menos llegue uno, ¿no? Algo así. Sí, exacto. O en un futuro, si, yo qué sé, tu primo se pone muy pesado o lo que sea, en una boda, ¿no? Cosas así, ¿no? Me está dando ideas. Con mi hijo incluso, ¿no? Si un día... No sé, pero bueno, no sé. Cógete el autobús que no pueden... No, ve con tu abuelo. Pero sí. La Champions, Javier, la Champions empezó como acabó la anterior, ¿no? Con madrileños ganando a alemanes, ¿no? Y ha pasado por partida doble en esta primera jornada de la Liga de Campeones. El Madrid ganó al Stuttgart y el Atlético de Madrid ha ganado al Leipzig, ¿no? Son las 2 victorias españolas, las 2 victorias de la Liga en esta primera jornada, porque tanto el Girona, que debutaba, cayó a última hora contra el PSG de manera bastante cruel, y el Barça, que quizás sea sorpresa, ¿no? Se ha quedado con 10 jugadores enseguida y ha perdido Mónaco 2-1, Javier. Los últimos más informativos, ¿eh? Como le ocurrió contra el PSG en su último partido del año pasado, ¿no? De un error muy puntual, se quedan con un jugador menos y al final acaban siendo derrotados. Hoy antes incluso, o sea, ya ha sido prontísimo. Hoy diré
ya nos lo han apuntado, en varios comentarios, ¿no? Que a diferencia de Xavi, Hansi Flick no ha cambiado a Lamine Yamal y Lamine Yamal ha marcado un gol. Ahí queda. Siempre hay que recordar estas cosas. Y para continuar esta vena informativa de los últimos, ¿te imaginas que ahora repasamos la clasificación de la Champions? Pues que ahora hay una sola clasificación. ¿Tú esto eres consciente? Sí, claro. Es que no sé hasta qué punto conoces cómo funciona la Champions, porque yo me he enterado hace pocos minutos de esto. Ya te dije que no iba a mirar mucho, que quería enterarme sobre la marcha. Y hay una clasificación de 36 equipos. Pero no había visto ni lo más mínimo, que era una clasificación común. No, que me iba una sorpresa. O sea, he empezado a hacer scroll, ¿no? A hacer scroll, a bajar. Y encima veo que hasta el 24 te clasificas, los 24 primeros te clasificas, que digo, pues igual ya ni la vuelvo a mirar hasta marzo, ¿no? O hasta febrero, cuando acabe esto, ¿no? Porque hay que tener ganas ahora, si eres un equipo grande, de no clasificarte para no clasificarte. No es fácil. Sí. Además, tienen que mejorar, yo creo, no puedes ver la clasificación de la Champions como en 5 pantallazos, ¿no? O sea, es un poco... Sí. Pero bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Empezamos por el Bernabéu, quizá? Muy bien. Porque es el actual campeón, el Madrid, por ejemplo, y porque eres del Madrid, y porque sí, ¿no? Encima ganó. Exacto. Le costó, ¿no? Le costó al Madrid. Estuvo el partido empatado hasta el tramo final, que marcó Rüdiger de cabeza, y luego Endrick acaparó miradas, atenciones y titulares con un gol en la última jugada del partido. Yo no es que esté en contra de lo que ha hecho Endrick, de lo que hizo Endrick en un contragolpe, ¿no? Que fue superioridad en Madrid, con Mbappé a un lado, con Vinicius al otro, y el chaval chutó desde su casa y marcó. Pero he notado quizá un exceso de elogios a la acción. No sé si tú estás de acuerdo con esto, no sé, no lo hemos hablado antes. Sí, también, totalmente. Estuve en el Bernabéu y la gente se nota que quiere, que está muy ilusionada con Endrick, que le tiene como algo de simpatía. Es un chico muy joven y él es como entra como un torete, ¿sabes? Me hace gracia porque se ve que pisa fuerte, que quiere agradar y que quiere gustar. Y el gol es como producto de yo me lo como, pero lo dice Valverde, ¿no? Fede Valverde dijo después, si Endrick llega a fallar, le agarro en el vestuario y puntos suspensivos, como diciendo, llega a fallar eso con dos compañeros abiertos y solos. Y luego yo creo que también el portero estaba ido después de la cantada del segundo gol, del gol de Rüdiger, que es un error suyo clave y que le cuesta al Stuttgart de la eliminatoria. Entonces, sí, que es un gol, digamos, que ves ahí la calidad de Endrick o la potencia en el disparo, pero que es un poco cortina de humo, como tú dices, para desviar la atención del pobre todavía juego del Real Madrid, de las goteras que tiene el equipo. No juega bien, no tiene calma, el medio del campo es un poco triángulo de las Bermudas, Valverde está de aquí para allá como el chico de los recados y no hay una idea muy clara de lo que se quiere hacer. Hay trabajo por hacer y trabajo por delante y notas como el Bernabéu está un poco inquieto, porque es verdad que es pronto. Ancelotti ha dicho que necesita 5 semanas para que los jugadores estén a punto. Pero cuando hay goteras nunca se han arreglado, despreocupándose y un poco mirando a otro lado y esperando que se arregle solo empeora. Entonces hay veces que no hay que lanzar las campanas al vuelo ni entrar en histerias, pero el Madrid no juega bien y es un hecho, y tampoco conviene mirar para otro lado. Sí. Y además, yo creo que un día Bellingham se cansará de correr por otros, ¿no? Que eso puede ser, o que se solucione un poco ahí de aquella manera, o que eso sea el inicio de un pequeño cataclismo, porque claro, tú ves que Tchouaméni tenga que
que a veces los hace, a veces no, sobreesfuerzos, o Fede Valverde, creo que son jugadores que tienen interiorizados ese rol en el equipo, ¿no? Pero que Bellingham, que por derecho propio, porque la temporada que hizo el año pasado fue espectacular, por la calidad que tiene y demás, diga, bueno, es que estoy aquí corriendo por otros dos de arriba, mínimo, ¿no? Que, no sé, y tengo que llegar allí, además, ¿no? Después, y no sé, esa generosidad que tiene jugando, no sé si va a perdurar. No me gusta que, por ejemplo, no me parece la mejor idea, yo creo, a priori, que si el año pasado estuvieron en el mejor 11 Bellingham, estuvo en el mejor 11 Carvajal, estuvo en el mejor 11 probablemente también Valverde, creo, bueno, o estaría ahí. Mbappé es el jugador más deseado de Europa. Y al final todos estos están jugando en un puesto que no es el suyo. Entonces, para intentar meter a un jugador, desordenas todo lo demás y lo descompensas. O sea, Valverde no está en su sitio, no está en su sitio Carvajal jugando central, porque no hay centrales por alguna razón misteriosa en el año que todo el mundo dice que a lo mejor hay una huelga por el sobreesfuerzo y por el calendario letal. El Madrid decide jugar con dos centrales. Me parece increíble eso. O sea, que esté el Madrid ahora con parches, con Carvajal de central, que le cambian el descanso porque eso no funciona. Aparte, luego Carvajal jugó mucho mejor, por supuesto. O sea, desaprovechar a Carvajal por no traer a un central, porque era Lloro o era nadie. Entonces, no, son cosas que, además, ahí se crea un efecto para mí peligroso y tramposo, que es, pero bueno, el Madrid luego acaba ganando y te calla la boca, y el Madrid luego llega y no, o sea, una cosa no valida todo, o sea, no, el hecho de ganar la Copa Europa no hace que todo lo que tomes ahora de decisiones va a ser buena, porque el año pasado ganaste, o sea, no, lo anterior no te sirve para validar lo que hagas ahora, necesariamente. Hemos visto a muchos equipos destruidos precisamente después de haber ganado un título por no saber dar un paso más o querer mejorar y en cambio empeorar. No te enfades, Javier, que no pasa nada. Que en septiembre volverá Camavinga, arreglará algunas cositas, no sé. Quizás sea verdad esa huelga, ¿no? Esa amenaza de huelga sea verdad y salve al Madrid, ¿no? No lo sé. Pero donde yo he empezado, Hendrik, si me quieres impresionar, Hendrik, no chutes cuando no tienes que chutar. O sea, no tomes una mala decisión tribunera, aunque tenga buen resultado una vez. Es que es un poco lo del colectivo del Madrid, ¿no? Que esté acabando bien, ¿no? Que haya dejado dos empates por ahí, no quiere decir que esté haciendo bien las cosas. O sea, que es un poco trampa del fútbol, ¿no? O sea, Hendrik, la próxima vez da un pase interior perfecto ahí a Mbappé y entonces pensaré yo, qué bueno que es Hendrik. Tiene que jugar más, ¿no? ¿Sabes quién hubiese hecho el chut de Hendrik? No, ¿quién? Estaba pensando, pero no me sale ahora. He pensado alguna. Portillo. ¿No? Porque están alabando mucho la personalidad de Hendrik, de un equipo de galácticos, llegar, ser el chaval y chutarse, ¿no? Desde fuera del área. Pues eso lo hacía Portillo. Que alguien le explique a Hendrik dónde está Portillo, dónde acaba Portillo, ¿no? O sea, hay que jugar bien. Hay que jugar bien a fútbol con independencia del aplauso inmediato. Siendo joven tienes que tener fundamentos y tienes que saber tener las cosas muy claras, saber qué toca en qué momento, ¿no? O al menos yo pensaba, no sé si te acuerdas tú de algún caso, es difícil esto, pero pensaba un poco en esto que dices de goles que acaban bien y que forzosamente te tienes que callar la boca, pero tal vez no fuera la mejor decisión. Ostras, es buena esa, ¿eh? Ya. Es buena esa, ¿eh? No sabría decirte ahora así alguno muy Yo icónico. me acuerdo de uno de esa sensación de decir, todavía a veces creo que no va a entrar, que es el gol de Zidane en el Camp Nou cuando el Madrid gana 0-2 en semifinal de Champions, que es un partido muy importante que... La picada a Bonano. Sí, que es efectivamente que Zidane llega y se queda solo delante de Bonano a una distancia y decide como hacer una especie de vaselina, no vaselina, pero
como que la pega quizá con mucha confianza en sí mismo, ¿no? Porque si eres Zidane la puedes tener, pero que entra un poco, o sea, Bonano la llega a tocar y entra un poco de forma un poco milagrera. Entonces, esa es una de esas que digo, bueno, porque eres Zidane y al final ha entrado, pero que me quedo ahí con el cuerpo un poco en tensión, ¿no? ¿Alguna vez ha pasado así? Hay muchas típicas de que van dos contra el portero y se la juega el delantero y marca. Esas hemos visto muchas, ¿no? Que lo pensamos. Sí, que ves al otro diciendo, lo celebro, pero sigo un poco con el susto del cuerpo de la que puedes haber liado. Sí, como dijo Valverde, si no lo marcas. Pero, y siempre hay alguien que dice, es que eso yo creo que desde niños esos delanteros están escuchando eso, que dicen, no, es que un 9 esa se la tiene que jugar, ¿no? No, pero hay algunas cosas. Dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, uno de los grandes legados que ha dejado Benzema en el mundo, creo que es este, ¿no? Un poco ahí. Sí. Que el propio padre Benzema, esto lo hemos hablado alguna vez, reñía a Benzema cuando era generoso en el área, ¿no? Le decía, un 9 tiene que chutar esas, ¿no? No, y creo que además es de lo más feo que se puede ver en el fútbol, ¿verdad? Cuando alguien de forma deliberada obvia a un compañero y él solo quiere la gloria para él y le ciega esa... Porque aparte tú distingues, ¿sabes? El 9 muy bueno tampoco es el que es egoísta. O sea, un 9, hay 9 de estos que lo intentan siempre, que van a chutar, que van a tirar lo que puedan y tienen la portería entre ceja y ceja, que sí, pero luego yo no recuerdo tantos delanteros muy buenos habiendo cometido errores de bulto de esos por afán y por de balón y por chupones, básicamente. No, al final el bueno es el que te hace ganar, ¿no? O sea, el que te hace ganar es el que toma la decisión adecuada la mayoría de veces, ¿no? Pero alguna decisión buena ha tomado Hendrik. O sea, que no quiero yo aquí hablar más del chaval que no me ha hecho nada, realmente. Literalmente, no me ha hecho nada, Hendrik, a mí. He leído en COPE, o sea, que esto será verdad, seguro, que Hendrik está casado, esto es verdad. Se casó el otro día. Con Gabrieli, Hendrik y Gabrieli, ojo, no fiche por el Barça, Gabrieli, ahí lo dejo, pero que desvelaron en un podcast, ¿vale? Cuando jugaban el Palmeiras, que tenían un contrato de pareja que incluía unas cláusulas bastante llamativas. No sé si estás tú al tanto de esto, Javier. No sabía. Mira, pues por ejemplo, acordaron prohibirse cualquier tipo de adicción, que eso está bastante bien, no tener un cambio drástico de conducta el uno con el otro, que bueno, ahí está, y no utilizar ciertas palabras como ejem, vale, belleza, ok, en los mensajes que se escriben. Que esto, no sé si te dan ideas a ti para prohibir los emojis, ¿no? En un futuro o lo que sea, que está ahí. Dicen que quien incumpla alguna cosa de estas tiene que dar a la otra persona lo que quiera a final de mes. Y el propio Hendrik decía que una vez que pudo pedir algo, pues se pidió unos teléfonos de Apple, que imagino que sería el iPhone, y se los dio. ¿Qué te parece? Hay más cláusulas, Hay más cláusulas. Que una era que Hendrik no podía tener novia virtual en ningún videojuego. O sea, que jugara un videojuego, que se creara un personaje, no podía tener novia virtual. Firmaron el contrato ante notario y, por supuesto, obviamente se impide cualquier infidelidad y, esto me parece lo peor, obliga a pensar planes divertidos para hacer durante la semana. O sea, pensar planes divertidos para hacer durante la semana. Esto que es un noviazgo o un campamento de verano. O sea, no lo entiendo. Precisamente, ¿no? A veces uno lo que quiere de una relación de pareja es no tener que pensar planes divertidos, ¿no? O sea, tener que aburrirse es bonito también, ¿no, Hendrik? Y nada, Pero bueno, déjalo chavales que camelen. Déjalo chavales que camelen. Si quieren camelar, como diría él. Bueno, no sé. Quizá Hendrik tenga alguna cláusula de estas que no haya, que sea que yo chuto cuando me da la gana, ¿no? Tengo que chutar, cada vez que salgo al campo tengo que chutar al menos una vez.
¿no? Entonces no tenía más opción. Y estamos aquí criticando su habilidad futbolística cuando quizá él sabía que tenía que pasarla. Y luego muy comentada la actuación de Courtois en el Bernabéu, que se llevó muchos elogios. Cañizares ha hecho un viral con un clip en el que dice que es el mejor portero que él ha visto nunca, y ya la gente ha empezado con que esto es muy de esta época, ¿no? A crear debates un poco artificiales de la nada y a empezar a debatir quién es mejor, si él o Casillas o no sé quién. Pero ha sido una jornada bastante de porteros. Paco Bullo no está en debate. Tampoco. Bastante de porteros esta jornada, porque además sí. También ha tenido un error Ter Stegen, y luego ha habido una parada fabulosa de David Raya con el Arsenal, que ha sido de las mejores paradas que yo he visto nunca. Pero pensaba también que Courtois tuvo un inicio dubitativo en el Madrid. La primera temporada de Courtois fue muy complicada, que fue la de Lopetegui, después de la marcha de Zidane, después de la marcha de Cristiano Ronaldo. Llega Courtois a un equipo pues complicado, un momento difícil, y le costó arrancar. Me acuerdo que tuvo un partido contra el Brujas que tuvo que ser cambiado, parecía que a lo mejor perdía la titularidad en detrimento de Areola, y empezó difícil, siendo un fichajazo. O sea, era un fichaje que había que hacer, una oportunidad buenísima. Probablemente sea uno de los grandes robos ahora, pasado el tiempo, del fútbol, entre, como te dije, que es un gran robo cross del Madrid al Bayern de Múnich, ¿no? Entre equipos grandes. Arrebatar a Courtois siendo joven al Chelsea, no por tantísimo dinero, fue un movimiento estratégico, como ha venido siendo demostrado. Pero que me hacía gracia porque, pensando en grandes porteros que yo he visto últimamente, sin duda me viene a la cabeza Ter Stegen y Oblak, y los dos también en Atlético de Madrid y en Barça tuvieron un inicio muy complicado, que es curioso. Los tres grandes porteros de la liga, por así decir, tuvieron un inicio difícil. Yo tengo un amigo madridista, del que no voy a decir el nombre, para no humillarlo, que a Courtois al principio le llamaba el espantapájaros. Espantapájaros. No le gustaba nada. Y casi me convenció porque empezó un poco dubitativo y tal. Luego tuvo un bajoncillo. ¿Recuerdas? Después de un verano que volvió como con unas mechas o algo así en el pelo, un poco raro. Ah, sí, es verdad. Y creo que después de un parón de selecciones, que eso lo hacen muchos los jugadores, aprovechan el parón de selecciones para luego volver. Que lo ha hecho un poco Vinicius ahora también con el pelo, que ya ha vuelto a... Y como que eso nunca pasó, ¿no? Como que eso queda ahí atrás. Pero claro, es que es lo que decía Cañizares, ¿no? Es indiscutible. O sea, a veces damos por hecho con Courtois, o sea, no se destacan paradas que a lo mejor con otros porteros serían... no sé, tendrían más me gustas y más retweets y cosas así, ¿no? Como que nos ha acostumbrado a lo excepcional, ¿no? Y claro, un día fallará también, ¿no? Pero bueno. Que ocurría con Kroos cuando no fallaba nunca un pase y ya parecía que era lo normal y lo habitual, y luego te das cuenta de lo difícil que es cuando no lo tienes, ¿no? Y Courtois exactamente lo mismo. Yo ayer en el Bernabéu, que estaba viéndolo y que estaba además viendo esas grandes paradas de Courtois justo delante de mí, por un lado a veces tampoco lo valoras tanto, ¿sabes? De decir, estás como, después de una parada de esta, estás tan en shock por el error defensivo, tan enfadado, tal, que no piensas tanto, no eres tan agradecido a la salvada del portero. Y también ocurre con Courtois que es bastante sobrio, ¿no? O sea, no es por volver a Paco Bullo otra vez, ¿no? Pero este tipo de portero que es más pequeño, ¿no? Que es más de reflejos, más no sé, más felino, como que cualquier parada parece... llama más la atención, Navas, ¿no? Era más... Claro. Comparando con su sucesor, no sé, con su antecesor, Keylor Navas era más palomitero, o más visual, o una salvada de Keylor Navas a la escuadra o muy bajo tiene un mérito
que le das más mérito porque parece más difícil al ser más pequeño. En cambio, Courtois, como es grande y larguirucho y todo esto, y espantapájaros, como decía tu amigo, se le hace menos, se le hace algo de menos, yo creo. Sí. La misma parada de uno y otro, a lo mejor en uno te parece un milagro y en la otra dices, bueno, es que pues nada, lo normal, ¿no? Que estaba ahí tapando. Pero bueno, es verdad que Ter Stegen, como dices, ha cometido un error al principio con el pie que ha condicionado el partido del Barça al 100%, porque Eric García ha hecho una falta a raíz de ese mal pase, la pérdida, y lo han expulsado. Pero esto es una virtud que tienen los grandes futbolistas, Javier, que estamos convencidos de que Ter Stegen va a seguir jugando como juega siempre, ¿no? Que no es un portero al que le afectan los errores. Y esto es así incluso desde antes de que fuera portero Ter Stegen. ¿Tú sabes cómo fue el primer partido en edad benjamín de Ter Stegen? Imagino que lo verías ya, ¿no? Tú lo descubriste, eres uno de los... era todavía delantero, ¿vale? Salió a jugar y como solo había jugado en el garaje de casa con su padre y su hermano, y en el garaje de su casa el fútbol solo tenía una dirección que era hacia la portería, pues él cogió la pelota y fue hacia la portería y marcó gol. Con tan mala suerte que fue hacia su propia portería. O sea, cuando era el pobre Ter Stegen. Y de hecho, cuando iba hacia la portería, él contó un día en The Players Tribune que escuchaba a su madre y a sus abuelos que le gritaban, ¿no? Y él, en lugar de entender que le decían que no era esa portería, dijo, hostia, lo estoy haciendo súper bien, que me están gritando ya aquí a tope, ¿no? Nada más algo. Y bueno, pues fue a la portería que no tocaba. Poco después se hizo portero, Javier, Ter Stegen, de una manera un poco curiosa, porque el portero que tenía su equipo en el Gladbach de niño le sangraba mucho la nariz constantemente. Que esto siempre hay un niño que le pasa mucho esto, que le sangra mucho la nariz, siempre hay uno. Y entonces pidió a algún jugador que se pusiera en la portería. Fue Ter Stegen, que tenía 10 años entonces, y empezó a jugar. Entonces tenía las dos cosas, jugaba con el pie, como saben en Mónaco hoy, y empezó a parar. Ese es el efecto mariposa que tanto nos gusta, ¿no? Un día un niño, quizá un niño un poco gordo, le sale sangre en la nariz en Alemania y 20 o 30 años después el Mónaco gana el Barça en Champions. Sí, tal cual. Y el pobre Eric García, que la verdad es que siempre sale mal parado en estas situaciones. Suele salir más en la foto sin jugar a veces tan mal o sin merecerlo, como es el caso de hoy, ¿no? Que le daban la oportunidad después de un tiempo sin jugar, después de volver con el Barça tras un año cedido en el Girona y se le complicará las cosas así, ¿no? Sí, ¿no? Parece, no sé, un poco de gafe casi, ¿no? Eric García, que en el Barça siempre salía en muchas fotos, se va al Girona, hace una temporada muy buena y casi a las primeras de cambio pues le pasa esto. O sea, yo de Eric García creo que te pasé hace un tiempo una foto que no sé si es un equipo de las categorías inferiores del Barça, que creo que está en Ansu Fati con él, creo que está Take Kubo, y me llamó mucho la atención que Eric García, que ahora es un central no excesivamente corpulento, ni alto, ni grande, ni fuerte, era el más alto de aquel equipo. O sea, que debía ser él el típico niño que destaca porque es grande, ¿no? Jugaría de central en el Barça, que encima tendría buena salida de balón y demás. Y tú cuando lo ves, hoy cuando al descanso le han hecho un plano que él iba andando con el chándal ya cambiado en el césped, iba con la actitud del niño grande. O sea, eso queda. O sea, del niño que en el colegio manda, en el patio, un poco así, ¿no? O sea, igual que, no sé, los que llevábamos gafas, aunque te quite las gafas, se nota que has llevado gafas, ¿no? Puede ser. Síndrome Klopp, podría ser ese un poco. Pues con Eric García creo que pasa eso. Y como que a veces esa mini ventaja que él tenía antes, ahora es una mini desventaja.
y en algunos duelos y en cosas así, que en el Barça le ha pasado ya varias veces cosas así, ¿no? Sí, lo puedo. Entiendo a qué te refieres, sí, que a veces ocurre también con los coches, ¿no? Que tú te crees que vas sigues yendo con un coche grande y ya no vas en ese coche, ¿no? A veces ocurre. Yo creo que Eric García efectivamente cree que va en un todoterreno porque ha ido toda la vida en eso y quizá ya no vaya en un coche tan potente en un cuerpo a cuerpo, ¿no? Que Sí, quizá pero vamos, esa memoria, ¿no? Es lo sí, que le dé la confianza que tiene, porque es un jugador que tiene mucha confianza en sí mismo, siempre se ve, ¿no? Que es hasta como retador con los delanteros y demás, ¿no? Pero bueno, tiene la temporada por delante para enderezarlo, igual que Ansu Fati, que ha tenido minutos ahí al final. mm, No sé si lo has visto. sí, Que he también visto. con el cuello levantado, ¿lo has visto? Con el Sí, cuello de también, la un camiseta. poco Hendrik, hace también Hendrik eso un poco con la Sí, camiseta de Brasil y tal, sí, sí. no sé. A Hablando de mí me camisetas, gustaría, sí. también he visto un trozo del Manchester City contra Inter de Milán y hay una cosa que me ha puesto muy nervioso, que ayer en el Bernabéu no la soportaba, que es el 7 que lleva Vinicius a la espalda con Mm. el palito, que es la cosa menos estética y menos futbolística que yo haya visto en un campo de fútbol. ¿Tú piensas cuántos 7 con el bigotito este en medio, con el tachón, o sea, con la Sí, rayita, sí, 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 con el sí. palito? ¿Cuántos 7 tú recuerdas en el mundo del fútbol? Es una cosa que va contra, no sé, contra los dorsales clásicos, no te digo que haya que tener, pero toda la vida nunca ha habido ese tipo de, mm, de serigrafía, de 7, me parece feísimo. Y le resta como... Y también en el Manchester City también lo tienen, por lo visto. Y me pone muy nervioso ese querer ser siempre originales y querer siempre saltarse entre comillas, las normas, ¿no? Yendo de iconoclasta. Me pone muy nervioso el 7 Ya, ese ya, ya. de Vinicius. Aparte del 9 de Mbappé, que es feísimo. Digo, cha, Claro, los años que esperando a Mbappé y le preguntas el 9 más feo que se le recuerda a un jugador. ya, pero lo del tú el 7, el palito, no, el palito del 7, los que ponen el palito los pondrías en el mismo lugar del infierno que los que dicen septiembre, ¿no? Sí, Sería sí, tu... Pero es sí. que O sea, yo no te puedo asegurar, o sea, yo a día de hoy no pongo palito al 7, pero no te puedo asegurar que si alguien tiene acceso a algún cuaderno rubio, ¿no? Mío en el colegio, cosas así, no, pero sí, pero yo no tengo problema con el 7 con el palito, pero en el ¿no? fútbol no, es como de repente querer ir de original y hacer un 2 que a lo mejor harías tú en caligrafía y llevarlo a los dorsales del deporte. No, tú piensas en baloncesto y no piensas en ningún 7 con palitos, es una cosa poco estética o muy rara. Y de hecho, Ya. le he preguntado a Albert Valor, le pregunté ayer, le dije, oye, ¿tú te acuerdas de algún dorsal, algún número de fútbol con el 7 con el palito en medio? Y le costó dar con alguien y me mandó una foto de el único número que le venía a la cabeza. O sea, Albert Valor es un coleccionista de camisetas, es un enfermo de todo el tema de merchandising y de recuerdos vintage del fútbol, y me mandó una foto de Pedro Rodríguez, el jugador tinerfeño creo que es, del Barça, campeón del mundo, ¿no? Que en un trofeo del Joan Gamper había llevado un 7, pero porque eran números dibujados por niños. O sea, era una cosa benéfica y le habían puesto el dorsal, el nombre y el número con el 7 con el palito, porque claramente se ve dibujados con el pulso y con el tal de un niño, ¿no? Entonces, bastante indicador, ¿no? De todo. Ya. Sabes que estaba buscando el origen del palito en el 7. Es que quizá el palito no sea el término correcto, pero he visto que
hay como un chiste que se repite en internet, en varios foros, de por qué el 7 lleva palito. Y esto se remonta a tiempos bíblicos, ¿no? Entonces, sí, que dicen que tachó Moisés, ¿no? Claro, cuando Moisés... lo sabías ya. Cuando Sí, Moisés creo que estaba en el monte Sinaí y le fueron dictados los 10 mandamientos, él en voz alta los fue diciendo uno a uno. Y cuando llegó el 7º, Moisés dijo: no desearás a la mujer del prójimo. Y numerosas voces gritaron: tacha el 7, tacha el 7. Entonces es el palito del 7. Increíble, ¿eh? Sí, eso también... Esto es... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el humorista este? Leo Harlem, ¿no? Esto es un poco de Leo Harlem, ¿no? Sí, un poco ahí. Sí. Poco veo ahí, pero no sé. Si algún lingüista o lo que sea lo sabe, el palito del 7, pues sí. Pero dicen ya hubo que, bastante... pero también decían, hablando de esto, tenía Shakespeare una frase que decía, creo que era en Medida por Medida, que es una comedia bastante buena, bastante buena, yo calificándola de Shakespeare. Bastante buena. Pero decía como el devoto pirata que se echó a la mar con la tabla de los 10 mandamientos, pero borró el de no robarás de la tabla, ¿no? Como el pirata que se hizo el loco y dijo: este mandamiento a mí no me aplica, ¿no? Pues esto es igual. También dicen que era un tema de... Se jugaba con el tema de los grados, creo. O sea, es como el palito con la recta que hace, pues tenía una inclinación y era un tema de los grados. Hombre, pero igual es porque para que no se confunda con el 1, a lo mejor, ¿no? También puede ocurrir eso. Sí. No sé. Pero bueno, ¿sabes quién no lleva el 7? ¿O sí que lleva el 7? ¿Qué número lleva Stuani? Igual lleva... Quizá igual lleva el 7 y te ha hecho polvo a transición. Igual sí, porque fue bonito, un bonito gesto de Mitchell, ¿no? Que Mitchell es un entrenador que nos gusta mucho, pero también tiene ese punto tribunero a veces, ¿no? Ya, pero no tan tribunero para mí. O sea, yo sé a lo que te refieres, pero... yo creo que él lo siente así, ¿no? Que son cosas que él siente que en el debut del Girona, claro, en la Champions, pues el mito Stuani, el 7 del Girona, Stuani, sin palito, fue titular y capitán contra el PSG, nada más y nada menos, en un partido que es verdad que el PSG tuvo más ocasiones, ¿no? Pero que se decidió al final con un error de Castaniga, un poco flagrante, ¿no? y doloroso. ¿Viste la ocasión de Dembélé, esa que se va solo, que se cruza, que llega al área y no llega a chutar? O sea, no lo vi. Pues en ese momento pensé, y después de varias decisiones un poco extrañas de Dembélé, o sea, hay una que deja un balón que se vaya por la banda cuando era saque de banda para el otro equipo, ¿no? Que digo, ¿pero qué hace? O sea, no... O sea, y dije, me gustaría pasar una tarde con Ousmane Dembélé. O sea, tengo muchísima curiosidad por conocer a esa persona, o sea, cómo funciona su cerebro, ¿no? Cómo estar con él, intentar entenderlo un poco más, ¿no? Porque no lo entiendo, o sea, no lo entiendo, llevo muchos años viéndolo jugar a fútbol. No es un enigma Dembélé, no lo hemos aquí hablado muchas veces, ¿no? Capaz de lo mejor y de lo peor. Yo te digo que me hace... Lo del año pasado me parece extrañísimo, lo de que esa jugada en la que, gracias a él, gracias a su marcha, una marcha muy dolorosa para Xavi, que confiaba en él ciegamente, le ocurre al Barça lo mejor probablemente de los últimos años, que es el destape y la oportunidad para Lamine Yamal, que vete a saber si de otra manera habría podido brillar tan rápido. Y al mismo tiempo Dembélé elimina al Barça en la eliminatoria, ¿no? Con un par de goles clave, ¿no? Es muy complicada la pirueta que del destino ahí en ese caso. Y no sé si sus únicos goles de la pasada Champions, me parece. Sí, eso sí, fue todo rarísimo con el año pasado Dembélé. Pero bueno, o sea, ¿sabes que te confirmo que Stuani lleva el número 7? Y el otro día se convirtió en el máximo goleador de la liga
saliendo desde el banquillo. O sea que me parece un dato. Eso mola. Igualó al que era el máximo. ¿Sabes quién es? Con 28 goles están empatados los dos. Máximo goleador saliendo del banquillo. Sí, de la liga, hasta que le empató Stuani. ¿Quién ha podido ser un gran revulsivo de la liga? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Dame una pista. Jugó en 6 equipos de la liga. ¿Pero de qué época, más o menos? Desde los 80 a los 90. 80 a 90, no me la esperaba esa, qué gran, o sea, un gran revulsivo, un gran sexto hombre, por así decir, en la jerga baloncestística. Un jugador número 12. En un mundial falló un gol que recordamos y creo que salió del banquillo también. No. Un gol peor todavía. ¿Has hablado de Albert Valor? Correcto. Albert Valor, que escribió el libro que tú prologas del Mundial del 94. Pues tanto Stuani, que Stuani lo ha hecho en el Girona, en el Español, en el Racing de Santander y en el Levante. Ha marcado 28 goles en Primera División. Y saliendo desde el banquillo. Y Julio Salinas lo hizo en el Barça, en el Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Sporting de Gijón, Alavés y Deportivo de La Coruña. Luego se fue a Japón, Julio Salinas, ¿no? Quiero recordar. Sí. Pues, y el que me vuela la cabeza es el tercero. ¿Pero vas a seguir o vas a quedarte así con esa pausa dramática? Lo querías adivinar tú. El tercero es Leo Messi. Es Leo Messi, claro, sí, es verdad. Que no ha sido suplente muchas veces, ¿no? En su carrera. Pues marcó 27 goles saliendo desde el banquillo. Le sigue en cuarto Álvaro Morata, empatado con Correa. Los dos con 21 goles. Correa todos en Atlético de Madrid. Sí. Y Álvaro Morata, pues Atlético de Madrid y Real Madrid. Que no está mal, ¿no? Este dato que creo que lo dio el otro día Post United. Hizo el grafiquito ahí. Y bueno, Stuani, claro, es que Stuani tiene mérito porque fue como un aterrizaje tardío. Estuvo en Segunda División, en Albacete, demás, viene de Uruguay y no es que debutara con 18 años en la liga y a marcar, ¿no? No, además estos no, y aparte luego en el Girona tuvo ese ascenso frustrado, ¿no? Que fue muy, muy duro. O sea, y estas historias de explosión tardía a mí me gustan mucho, me parecen bonitas, ¿no? De cómo alguien por paciencia, por no perder nunca la fe en poder, un poco lo de José el año pasado, es de algún modo bonito, ¿no? De alguien que no ha estado en competiciones europeas casi nunca o nunca, mete ese gol clave en una semifinal de Champions y se convierte en una ya héroe inolvidable, ¿no? De una página del club más laureado, ¿no? Pues son graciosas historias, me gustan. A ti te gustan esas y a mí me gustan las de los que llegan a la élite sin haber pasado por una gran cantera. Esos me gustan. David Raya, por ejemplo, que has dicho antes. David Raya del Cornellá a Blackburn Rovers, sí, a los categorías del Blackburn Rovers, sí. A mí también y un poco no porque sale de una buena cantera, pero la de Dani Olmo también es curiosa, ¿no? De alguien que no coge el camino más fácil y al final acaba llegando donde quiere llegar, pero de una manera un poco más con más desvíos, ¿no? Eso del Barça le ha pasado a algunas, de gente que se va y luego tienen que pagar y no poco por ellos, ¿no? Pero pasa. Sí, hay casos de... Por ejemplo, hoy he estado con un amigo de la marca Seagrams con la que hago el otro podcast, ya sabes, y este amigo es muy fanático del Levante, y entonces me gusta mucho hablar con el del Levante porque da gusto hablar con alguien que es muy forofo de un club, del que sea, y te cuenta todo tipo de cosas, ¿no? Y están ilusionadísimos, que yo le pregunto por él, al verle, por Carlos Álvarez, ¿no? Que es este chico que era del Sevilla y que le llaman el Pelusa porque tiene una forma de jugar que recuerda mucho a ese tipo de zurdito que la lleva pegada al pie y están como locos con él, ¿eh? Y por lo visto me dice eso, que no entiende que
Es un jugador que Mendilibar, por lo visto, en el Sevilla no le quería porque no era alto, es bajito, y se lo regalaron, entre comillas, al Levante, y me dice él que se van a arrepentir claramente el Sevilla. Además, no está el Sevilla para regalar jugadores y menos canteranos ilusionantes, ¿no? Entonces, sí, a veces pasa eso, ¿no? De jugadores que no pueden triunfar o que no tienen la oportunidad en la cantera de un equipo grande o que tienen que ir por otro lado, y son bonitas esas carreras, ¿no? Sí. Del Levante están muy ilusionados con este chico, ¿eh? La verdad es que he visto jugar un par de ratos, sí. Y es un futbolista muy divertido de ver. Y de hecho, el otro día me escribió Carles Sánchez, que es de Valencia, y creo que es de Levante también, que es músico, rapero. Me envió una canción que había hecho con el Coleta, que es otro rapero, pero es de Madrid, sobre el fútbol de los 90. Y estaba bastante guay. Le recomiendo a los oyentes que la busquen. Claro, como aquí solo hablamos de los 90 y demás del fútbol, pues nos la envió, que nos gustaría. Te la pasaré, Javier, ya verás. Y sí, el Girona perdió contra el PSG. El PSG con una energía desbordante que quizá venga. Es que me pasaste un clip para provocarme, Javier, del avance del documental sobre Luis Enrique que están haciendo en Movistar, y en el que Luis Enrique, mientras llueve, ¿no?, sale descalzo a caminar por el césped del campo de entrenamiento, ¿no? Y dice, llevo un año haciendo earthing, ¿no? Se llama grounding, sí. Grounding o earthing, ¿no? Cosa así, que es caminar descalzo, que es algo que ya no sé por qué ya conocía yo esta práctica, y él dice que como que le ha quitado alergias y demás, ¿no? Que le da mucha energía, y no lo he probado. ¿Tú has probado esto, el grounding? No. ¿No has probado? No lo he probado. Esto, pues si alguien lo quiere hacer, ¿no?, pues simplemente encuentras una superficie natural de hierba o césped o lo que sea, a ser posible que no te vea mucha gente, o sea, evita lugares públicos, ¿no?, quizá, porque igual se acerca la policía local, lo que sea, no lo sé, y unos 30 minutos al día recomiendan que hay que hacerlo, Javier, y que bueno, que tiene... Hay gente que también lo hace sobre tierra o sobre arena, ¿no? Y el objetivo es conectarse con la energía de la naturaleza a través de los pies. Así que, no sé. Hay quien dice que los seres humanos somos seres eléctricos y actuamos como antenas que emitimos y recibimos energía. O sea, algunos emiten más y otros emitimos menos, ¿no? Esto no es para que tú hagas altavoz de magufadas, tampoco, este podcast aquí hablando de que somos antenas. Venga, esto me recuerda a lo de abrazar árboles. También hubo un tiempo que estaba muy de moda, ¿no? Abrazar árboles son cosas que por lo que sea en mi pueblo, que en mi pueblo sería facilísimo, ¿no? Que mis abuelos, mis bisabuelos tienen árboles, tienen tierra. Eso nunca, no sé. Tú vas a mi pueblo y no, esto no, por lo que sea, no se hace, ¿no? Es como siempre más como gente de ciudad que no sé. Es un apunte. Tengo ganas de ver ese documental de Luis Enrique, ¿eh? Seguro que da juego, ¿eh? Con estos avances que nos sueltan, nos tienen ahí salivando, ¿eh? Sí, va a dar que hablar, porque Luis Enrique, como es de drástico en todos sus pensamientos, formas de comunicarse y demás, va a dar que hablar. Pero sí, ganó al Girona y por la mínima al final, y luego por la mínima también ha ganado, y al final el Atlético de Madrid al Leipzig con un buen gol al final de Jiménez, al que le veo más fino, la verdad, te diré, le veo más un poco más delgado. No es que antes le viera, pero sí que le he visto a lo mejor antes un poco más rotundo, y ahora le veo más de esto que cuando algunos jugadores se hacen un pelín veteranos, a Jiménez no es mayor, tiene 29, 30 años, pero que van perdiendo algo de peso para estar más
en forma y le he visto mucho más fino, más sorprendido al verle. Muy buen gol, muy bonito el remate de cabeza, muy, muy de Jiménez. Y la gente se ha vuelto loca celebrándole, que parecía el pase a cuartos de final, ¿no? de la Champions. Sí, bonito, bonito. O sea, ha sido una victoria sufrida, pero muy celebrada. El centro de Griezmann es muy bonito. Muy buen partido de Griezmann también, lo que he podido ver. Pero claro, es que ahora esto de celebrarlo, están haciendo mucho, luego ha hecho Coque mucho hincapié en que es muy importante ganar los partidos de casa por el formato ¿no? Y sobre todo que los empates tienen muy poco valor. Que tiene, seguro que lo han estudiado más que nosotros, que yo me he enterado hoy, básicamente, ¿no? Que había 36 equipos. Entonces, claro, todavía tenemos que ajustar en nuestra mente lo que es importante o no tanto, ¿no? Que antes lo sabías, ¿no? Era un grupo de 4, pues sabías más o menos lo que te estabas jugando en cada partido, ¿no? Pero ahora es como un poco más, no sé, como que quizá no cabe engañarse, ¿no? Ya tengo tiempo para rectificar, ¿no? Y quizá por eso Simeone había hecho mucho hincapié en ganar el primer partido de casa y por eso se ha celebrado tanto, ¿no? No lo sé, pero sí. También ganó ganó el Leverkusen, goleando a domicilio. Al descanso iban 0-4 ya. Sí, contra el Feyenoord, que ha perdido a Slot, ¿no? Al entrenador, que a su vez el Liverpool también ganó muy bien. Y yo creo que he descubierto por qué va a tener éxito en el Liverpool, Javier. Tú, como lo he descubierto yo, tú no lo sabes, pero tú fíjate, cuando el Liverpool tuvo muy pocos entrenadores. Por ejemplo, estuvo Bill Shankly, que empezó en el 59 y siguió hasta el 74. Entonces, en ese momento de encrucijada, ¿no? De elegir al entrenador adecuado, eligió a Bob Paisley. Entonces, de Shankly a Paisley, como que funcionó, ¿no? Porque tenía como un sentido. Luego ya perdió ese rollo hasta ahora, que ha pasado de Klopp a Slot, ¿no? Entonces, como que va a seguir ahí, que Klopp ha estado 9 años, que también son muchos, el que más tiempo estuvo después de Shankly. Entonces, eso me da buenas vibras. Yo creo que esto no va a pasar como con el United y como demás. Yo creo que va a funcionar. Sí. Y luego el Bayer Leverkusen, que ha presentado sus credenciales para animar esta Champions, tiene un equipo... No ha perdido tantas piezas como decían, que al principio se hablaba de que iban a traspasar al central, iban a traspasar a lo mejor a Wirtz, que a lo mejor... Ya te dije que tú dijiste, no, tiene que aprovechar este año y hacer caja. Pero yo creo que han apostado, y bien apostada, por la continuidad. Empezando por Xabi Alonso. Igual fue como casi una condición que puso. Sí, puede ser, sí, seguro. Estaría hablado, sí, probablemente de eso. Pero luego ha habido un pase muy curioso que ha dado Víctor Bonifaz, el delantero que tienen, nigeriano, que ha dado un pase, es difícil de explicar, así de forma... en versión podcast, como haciendo... Me lo vas a tener que explicar porque no lo he visto. Haciendo que pasa con la derecha y de forma inesperada la golpea luego con la izquierda. No sé si me explico, pero me ha recordado a un famoso gol de penalti también muy llamativo de ver, muy desconcertante, que marcó un jugador de la selección española sub-21 en 2010, creo que fue, un chico que se llamaba Ezequiel Calvente y le llamaron la Ezequiña, que se había jugado 10 euros con Muniain y con Canales, al que se atrevía a marcarlo así en un cruce de un europeo. Y es un penalti muy curioso, que parece que va en ¿cómo se dice esto? En fila, ¿no? Para tirar como si fuera diestro, y en el último momento lo tira con la izquierda, ¿no? Generando un poco de un efecto óptico al portero. Pues ha hecho esto Bonifaz hoy, muy bonito. Mola cuando te cuentan algo, como has hecho tú con la Ezequiña, y como que se te van desbloqueando, sí, ¿no? Como baúles que estaban cerrados, ¿no? En candados que estaban cerrados en tu memoria.
Y sí que es verdad, recuerdo eso, ¿eh? Sí, porque más el chico Ezequiel Calvente. Claro, más eso de que no debió tener Sí, luego una carrera como Muniain, como Canales. Lo estoy buscando. Pues su Wikipedia está editada hasta hace 20 días y si esto está bien, juega en la Unión Deportiva Maracena. Unión Deportiva Maracena. Zeki es su apodo. Fue con la sub-19. Y tiene 33 años. La cantera del Betis. Sí. Fue cedido al Sabadell, después al Friburgo, después al Recre, y ahí ya empezó a jugar en el Peñafiel, el Bequesaba, el Sombateli Jaladas, el Debreceni, luego volvió al Ceuta, el Dense, Jaén, Arenas de Armilla, Huetor Tájar y Maracenas en la carrera, pero aquí en la Wikipedia le reconocen como el creador de la Ezequiña. O sea, dicen que pasó a la fama tras chutar un penalti de forma poco habitual y dio nombre a la Ezequiña. Zeki. El penalti lo provocó él, lo pidió él y lo marcó de esa manera que es bastante desconcertante, como te digo. Sí, la Ezequiña, que los oyentes sabrán a qué me refiero, pero que lo pueden ver por ahí en YouTube. Está. Es que tú imagínate en la sub-19 una concentración de esas con Zeki y Muniain. Ahí te lo ibas a pasar bien, yo creo, Javier, ahí. Sí. Ahí está Muniain ahora en San Lorenzo de Almagro, ahí donde le ves. Sí. Ostras, pues yo tengo algo que hacer ahora cuando deje hablar contigo. Buscar el penalti de Zeki y enseñárselo a mi hijo mañana cuando juguemos un rato y luego quede como el que sabe en el... Me parece dificilísimo. Es un ejercicio de coordinación bastante complicado, la verdad. Y hoy Boniface, también como se le llaman, lo ha hecho en el pase y me ha recordado inmediatamente, me ha desbloqueado esos baúles de los que tú hablabas. Sí. Bueno, pues para terminar, Javier, te voy a contar una historia inédita, que no sabe nadie, sobre una jugada casi tan famosa como la Ezequiña, que es el lasazo, Javier. El lasazo. Otra vez, por favor, vas a hablarme del lasazo, Enrique. Última vez. Vamos a zanjar. Es la historia definitiva sobre... ¿Cuánto tiempo vas a torturar con esto? La historia definitiva sobre el lasazo, ese gol que marcó Mikel Lasa desde más allá del centro del campo al Sevilla, en la Liga de Valdano, que el otro día hablamos de ella en el episodio con Fernando Valero sobre el informe Plus de aquella liga, que hemos recibido muchas peticiones de oyentes de que hagamos así un poco algún programa similar con otros equipos de los 90. Se estudiará, Javier. Pero uno de los que nos ha escrito a raíz de este episodio es otro amigo del podcast llamado Manuel Marsol, ¿no? Ilustre ilustrador, madridista, fan de Benzema, ¿no? Y de algunas otras cosas, que me escribió y dijo: Enrique, no sé si te conté que el lasazo fue gracias a mí. Y yo aquí ya me puse nervioso con esto. En el mismo minuto, no tardé ni un minuto en contestarle, le dije, desarrolla, y desarrolló. Y me dice que en un restaurante de Madrid, en la carretera de La Coruña, llamado La Leyenda, ¿vale?, estaba un infante llamado Manuel Marsol, pequeño Manuel Marsol, en familia, con su padre, su madre y su hermana, y en la mesa de al lado se sentó a comer Mikel Lasa, el auténtico Mikel Lasa. Entonces fue el pequeño Manuel Marsol a la mesa a pedirle un autógrafo en una servilleta. Como no podía ser de otra manera, muy amable, Mikel Lasa le firma el autógrafo y Manuel Marsol le dice: vas a marcar al Sevilla mañana, ¿no? Y entre paréntesis, pobre, ¿qué le íbamos a decir al pobre? y resulta que al día siguiente marcó el lasazo Mikel Lasa gracias a ese niño que se acercó
que casualmente ahora es oyente de los últimos de la lista. Dice que el autógrafo, después del lasazo, estuvo muchos años esa servilleta colgada en la habitación de su hermana, que también era madridista, lógicamente. ¿Qué te parece? Y que está buscando la servilleta por si no me creía la historia. Vale. La servilleta de Zidane, el que le dijo Florentino que si quería jugar en el mejor club del mundo, la servilleta de Messi del primer contrato con Resac, con Minguela y tal, y la servilleta de Manuel Marsol y Miquel Lasa, ¿eh? Qué distinto sería el fútbol sin servilletas, ¿eh? O sea, los tres grandes acontecimientos, Sí. ¿no? La volea de Zidane, la carrera de Messi y el lasazo, quizá no se hubieran producido. Yo me acuerdo que había un programa en televisión española que se llamaba Grada Cero, en la que cada jornada había una cuenta atrás, o sea, un ranking de los 10 mejores goles de la liga y de las 10 mejores paradas. Y yo con mi hermano lo veía religiosamente ese momento, que lo presentaba Iñaki Cano. Y él durante muchos años dominó, o sea, durante muchas jornadas dominó ese gol de Lasa, el mejor gol del año, sí. Me acuerdo siempre. ¿Y ya te pasaba como te está pasando últimamente, que cada vez lo ves más cerca, el lasazo, ¿no? Sí. Pues nada, Enrique, un placer charlar contigo y con los oyentes ahí al otro lado, que es lo mejor que tenemos. Está tu libro ya a la venta, a mí ya me ha llegado, tengo ya ganas de ponerme con él, a ojearlo, a echarme unas jajas con alguna columna tuya, Enrique, que siempre lo consigues. Vas a hacer como yo con tu podcast bueno, ¿no? Que lo escucho esperando a ver cuándo salgo. Sí, exacto. ¿No? Exacto. Y pues tú igual, como sales alguna vez en varias columnas, ¿no? Te puedes hacer lo mismo, puedes estar ahí. Voy a ir al índice onomástico al final a ver si salgo mencionado ahí. Tú la lees rápido así de pasada. Si no ves ahí tu nombre, ¿no? Pues ya a la siguiente. Y nada, pues volvemos a hablar el domingo. Lo siento por Kylian Mbappé, que nos ha vuelto a pasar, que nos hemos quedado sin tiempo, que queríamos entrevistar. Este chiste no le gusta a nadie, pero voy a insistir. Sí. No será por falta de... Bueno, si insistes con el lasazo, no vas a insistir con el chiste de Mbappé al final. No, el lasazo ya... Hoy ha sido el último día. Pero un saludo a nuestros oyentes, que es lo mejor que tenemos, Javier. No te olvides. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.